La psicología clínica es definida por la APA como una profesión que utiliza los principios, teorías y modelos derivados de la psicología para entender, explicar e intervenir los problemas emocionales, psicológicos y conductuales de las personas, haciendo uso de herramientas metodológicas como la investigación, la evaluación, el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, rehabilitación, promoción y prevención de los aspectos que pueden afectar a un individuo. La figura del psicólogo clínico se debe a Ligner Widmer, quien fundó la primera clínica en Pensilvania, en Estados Unidos, en 1896, con el nombre precisamente de psicología clínica. A partir de ello se empezó a definir el papel de psicólogo como científico. La clínica de Widmer comenzó ofreciendo tratamientos de reaprendizaje para niños con deficiencias en el desarrollo infantil. También desarrolló el método clínico con el cual formaba a los estudiantes en psicodiagnóstico y aplicación terapéutica. Adicional a esto, fundó en 1907 la primera revista de psicología clínica. Por otro lado, otras universidades empezaron a formar sus propias clínicas. En el año 1896 ocurrieron importantes acontecimientos aparte del ya mencionado. Durante el mismo, Sigmund Freud estableció su propio método clínico denominado psicoanálisis y con ello se generó una ruptura con la tradición neuropatológica, lo que permitió el inicio de la psicología clínica, ya que este autor pasa de considerar una base biológica a una biográfica. En los inicios del siglo XX surgieron innovaciones psicodiagnósticas como las pruebas de inteligencia de Alfred Binet, siguiendo la escala de Wechsler, el MMPI y una serie de pruebas proyectivas. En 1917, los psicólogos clínicos crearon la Asociación Americana de Psicología Clínica, lo que implicó un crecimiento de este ámbito, según el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en el año 2003. Un ejemplo de un caso en psicología clínica es la depresión, la cual es un síndrome o agrupación de síntomas los cuales son valorados a partir de unos criterios de diagnóstico. Hace referencia a la presencia de síntomas vinculados con la esfera afectiva en donde el paciente experimenta tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar frente a las exigencias de la vida. Los primeros diagnósticos de este trastorno han estado acogidos desde un principio en tres diferentes perspectivas. En primer lugar, fue denominado como melancolía, haciendo referencia a una alteración de la bilis negra que producía un desequilibrio humoral siguiendo la idea hipocrática. La explicación para esta enfermedad tenía un origen cosmológico, en donde la psique es el agente explicativo principal. Después de la invasión bárbara se comienza a hablar de asedio, haciendo referencia a un síndrome de tristeza, dejadez, inhibición, apatía, angustia y pereza. Con el tiempo se fue considerando como un pecado capital, y en la Edad Media frente a esta coexistían dos diagnósticos. El primero hacía referencia a una enfermedad corporal que eximía de culpa a los individuos, y se diagnosticaba que tenían melancolía, y el segundo hacía referencia a un diagnóstico diabólico en el cual la asedia era un pecado y necesitaba de las condiciones o penitencias de la Iglesia para ser curado. Con el Renacimiento se inició un estudio más complejo sobre el trastorno, en donde se publicaron una serie de tratados que evidenciaron los factores psicológicos de la depresión. Esta se fragua a partir de la Ilustración, y en el siglo XIX se conceptualiza de una mejor forma para poder ser diagnosticado con mayor precisión. En cuanto a sus primeras conceptualizaciones, a mediados del siglo XIX se expresó el concepto de depresión para indicar una disminución en las funciones. Inicialmente se hablaba de depresión mental, pero con el tiempo se abandonó el adjetivo de mental. En 1860 aparece por primera vez en el diccionario, en donde se definía como abatimiento anímico de las personas que sufren alguna enfermedad. Posteriormente, en la primera edición del Manual de Psiquiatría, en donde se define como el estado opuesto a la excitación. En las siguientes ediciones se entendía como la reacción dolorosa pasiva o activa que traduce el malestar psíquico de la melancolía. Como pudo evidenciarse, no existía un acuerdo sobre lo que significaba. Finalmente, Kraepelin habló de estados depresivos, en donde creó una amplia categoría que incluía todas las formas de depresión. En los primeros tratamientos se puede observar el programa que desarrolló Lewinson basado en las formulaciones conductuales de depresión de Skinner. La terapia tiene como finalidad mejorar las habilidades sociales y de comunicación e incorporar en el repertorio del paciente conductas adaptativas.
Posteriormente, Rehm desarrolló otro programa de tratamiento basado en el autocontrol. El eje central del tratamiento es la autoobservación y la autoevaluación más adaptativa, orientada a establecer estrategias de autorrefuerzo. Otro de los tratamientos que ha resultado efectivo es la terapia cognitiva, la cual tiene como base empírica la teoría cognitiva de la depresión de Beck. Este tratamiento contempla la posibilidad de que la depresión puede aliviarse por medio de la intervención en los ámbitos cognitivos, afectivos y conductuales. Finalmente, se han implementado en algunos casos tratamientos farmacológicos. Muchas de las investigaciones que se han realizado hasta la actualidad sobre la depresión han tenido como tema central las terapias cognitivo-conductuales, ya que este tipo de intervenciones son activas y directivas, tienen metas específicas y alcanzables, además ayudan a proporcionar una nueva perspectiva en el paciente. Es importante tener en cuenta que no todas las depresiones obedecen a las mismas causas, y uno de los aportes más interesantes debido a esto es que muchas investigaciones se han enfocado en realizar una serie de teorías que conceptualicen de una mejor forma el fenómeno, para así poder estudiarlo. Por tal razón se han establecido una serie de criterios de diagnóstico frente a los diferentes síntomas que pueden tener las personas depresivas. La función principal del psicólogo clínico es el diagnóstico, tratamiento y la investigación de los problemas relacionados con el comportamiento humano. Lo que busca es explicar y comprender las razones que impulsan a las personas a actuar como lo hacen, prever los comportamientos y encontrar el medio de modificar la conducta. Se enfocan en la patología de la personalidad sin descuidar las potencialidades sanas del individuo. La acreditación para esta profesión tiene origen en el año 1945, cuando en Estados Unidos se reconoció mediante una certificación legal la especialidad de psicología clínica. Este año es relevante debido a la terminación de la Segunda Guerra Mundial. El retorno y la readaptación de millones de personas implicaba un problema social. Aunque los psicólogos empleaban una serie de terapias, se hizo necesario crear un sistema de formación en psicología clínica respaldada por una serie de instituciones tales como la APA, el Servicio de Salud Pública y el Instituto de Salud Mental. Esta formación se conocería por el nombre del modelo de Boulder y se enfocaba en lo que los autores denominaron la Santa Trinidad, es decir, la investigación científica, la evaluación psicodiagnóstica y el tratamiento psicoterapéutico. A partir de este establecimiento, la APA promulgó el Código Ético para los Psicólogos Clínicos y la Asociación Americana de Psiquiatría aprobaría en 1952 una resolución a favor de la especialidad de psicología clínica, siguiendo la Corte Suprema de Estados Unidos, quienes otorgaron en 1959 el reconocimiento legal al psicólogo clínico como experto en la determinación de la enfermedad mental.